hoy hace 151 años que se publicaba el Martín Fierro, que lo hacía José Hernández, que no era un mero escritor, sino que era un hombre político que venía viendo la realidad de la Argentina, y como lo sé un apasionado de estas cuestiones, lo invité a Dardo Ramírez Brachi, que es de la Junta de Historia y que me va a permitir conversar del contexto y las características políticas de la Argentina cuando el Martín Fierro sale y se consolida como la obra que es. Dardo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Hola Julián, buenas tardes. Un gusto de estar en tu programa. Un placer. Contame, ¿qué significa Martín Fierro en ese momento que sale para la Argentina, para la literatura nacional y para el hacer político de esa época? El Martín Fierro es como el Quijote para la hispanidad, el Martín Fierro es para la argentinidad. Si hay alguna obra literaria que refleje la costumbre, la identidad, la idiosincrasia de la argentinidad del siglo XIX, esa obra es la de José Hernández. ¿Por la figura de Fierro o por la figura que adoctrinaba a Fierro? No, hay muchas cuestiones, no solamente por la valía literaria, por la prosa gauchesca, por el contenido de sus versos. Hay muchas razones por las cuales el Martín Fierro se instaló como la obra máxima de la literatura argentina. La obra que ha sido traducida en mayor cantidad de idiomas y aquella que representa esta identidad. Razón por la cual, hace algunos años, una ley nacional estableció el 6 de diciembre como conmemoración del Día del Gaucho, como la referencia, la conmemoración hacia el primer día o el día que se editó el Martín Fierro en el año de 1872. Totalmente. Una figura trascendente para la historia argentina, la de José Hernández, que entre otras cosas, cuando nace es el día de la tradición en la Argentina. Digo, es un hombre que quedó bien sentado en las bases tradicionales de nuestro país, en la impronta cultural, pero también en los arraigos folclóricos. Así es. Se da una particularidad en el caso de Hernández, porque ha sido un hombre de gran valía por su accionar literario, por su vinculación al periodismo, por su vida política, lo que hace que Hernández tuvo una dimensión propia como hombre público, pero su personaje, su creación literaria lo superó. Totalmente. Y se lo conoce como el padre del Martín Fierro, que es algo realmente muy fuerte cuando la obra lo supera al autor. Pero José Hernández es más que eso. José Hernández es un gran pensador, aquel que reflejó la situación social y política de la Argentina a través de la vivencia de aquel gaucho, una Argentina que se estaba forjando, que se estaba armando, construyendo desde el Estado, con ideas disímiles, una Argentina muy distinta a la que tenemos hoy, una Argentina con valores, una Argentina que salía de las luchas por la independencia, por las luchas civiles, una Argentina que trataba de forjar una nueva identidad con la inmigración reciente que se aproximaba. Por lo tanto, Fierro es una representación de una Argentina que era orgullosa de tal, y por eso lo rescata el propio Hernández. Un Hernández que no es esquivo ni oculto para los correntinos, porque como sabemos, José Hernández vivió en la ciudad de Corrientes, vivió en un momento... No todo el mundo lo sabe. ¿Dónde vivió José Hernández? ¿Vivió acá en la Corrientes capital? José Hernández vivió desde el año 1866 hasta el año 1868. No por casualidad, él vino con una misión, primeramente porque tenía vínculos familiares de su esposa con familias de Corrientes. Viene con una misión, facilitada por Justos de Urquiza, estaba vinculado políticamente a Urquiza, gran defensor del urquicismo, y justamente a partir del año 1865, en diciembre, Corrientes va a elegir un gobernador por el cual va a tener fuertes vínculos con Urquiza. Aquel gobernador, goyano de origen, Evaristo López. Y va a tener un marco muy importante por las luchas políticas internas que vivía Corrientes y por el momento internacional que se vivía, que era en plena guerra contra el Paraguay. Y en esa residencia que tuvo Hernández en Corrientes cumplió varias funciones, siempre funciones vinculadas al gobierno.
Fue como un hombre político. Como hombre político. Él vino a defender este gobierno por mandato del urquicismo. Cumplió funciones como secretario de la legislatura, fue fiscal de Estado. En el Archivo General de la Provincia de Corrientes tenemos documentos con la firma de José Hernández cumpliendo estas funciones. Pero por sobre todas las cosas, la impronta hernandiana quedó plasmada en un periódico, El Eco de Corrientes. ¿Hizo un diario acá? Así es, El Eco de Corrientes se denominó y realmente tiene editoriales brillantes donde plantea su idea sobre la política correntina, sobre la guerra del Paraguay, sobre la relación de los partidos políticos locales, y es una fuerte, una interesantísima fuente para investigar el discurso hernandiano y lo que pensaba. Hernández es un hombre que tuvo un apego, a pesar del poco tiempo que estuvo en Corrientes, tuvo un apego realmente cercano. Cuando en 1868 hay un movimiento político que cae el gobierno que sostenía a Hernández, Hernández huye, se va a Rosario, va a trabajar en el Nobel periódico por aquel entonces, en la capital de Rosario, que hacía algunos años recién se había fundado, y comienza a escribir editoriales. Y hay una editorial que escribe en aquel periódico referido a Corrientes. Y hace una alabanza a Corrientes y una manifestación de la heroicidad, del coraje y de lo que significa la correntinidad para la argentinidad, que muy pocos literatos lo han hecho. Hernández, a pesar del poco tiempo que estuvo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, quedó marcado y sellado a fuego con la impronta de la cultura de la correntinidad. Y además, el Martín Fierro, que se va a editar en 1872, decimos. 4 años después de que estuvo acá. Si hacemos un juego de una línea de tiempo, se va a editar 4 años después que estuvo en Corrientes. Razón por la cual, y esto lo cuenta y lo dice el historiador Fermín Chávez, gran parte de las prosas del Martín Fierro fueron ideadas, pensadas, tal vez bosquejadas, en Corrientes, y después en los años posteriores, cuando él estuvo en este periplo en Santa Fe y en Entre Ríos. Que es de alguna manera la región que comparte, por ejemplo, T5 Satelital por estas horas que nos están viendo. Si vienen a Corrientes, en donde funciona la Casa Iberá, por calle Carlos Pellegrini, frente al Parque Cambacuá, es donde residió José Hernández en algún momento. Hay un altillo muy bien cuidado, Dardo, ¿no? Sí, otro lugar donde vivió, no tenía propiedades acá en la ciudad, es donde se encuentra actualmente la Biblioteca Popular, por la calle Pellegrini, entre Catamarca y Córdoba. Frente al sanatorio reconocido. Correcto, así es, así es. Ese fue el lugar donde vivió. Pero las huellas de Hernández están de una manera plasmada y con una intensidad fortísima en sus escritos, en su participación política y, por supuesto, en su vida periodística. ¿Y tenía una posición tomada respecto a esto de unitarios, federales, la construcción republicana de la Argentina, que se discutía mucho por esos tiempos? La Argentina tenía otra instancia de esa lucha de unitarios y federales. Recordemos, ya se había aprobado la Constitución Nacional, se había incorporado ya la provincia de Buenos Aires, había una lucha por configurar las nuevas instituciones, y sí, Hernández tomó una partida por esa necesidad del provincianismo, esa necesidad de que las provincias debían manejarse por sí mismas, razón por la cual estuvo muy fuertemente allegado a Urquiza, también se plegó al sublevamiento de López Jordán después de la muerte de Urquiza, estuvo en Ñaembé, en la batalla de Ñaembé, razón por la cual hay un compromiso hernandiano que va mucho más allá de su pluma, más allá de su decisión literaria de escribir aquella magnífica obra. Está también su protagonismo de querer cambiar las cosas como hombre público. No le va a ser tan fácil. En la Argentina hacemos las cosas como las hacemos, incluso aunque la ley diga otra cosa, se discute mucho todo el tiempo, incluso hasta la gente pasa el semáforo en rojo acá en Argentina y te dice por qué lo pasó en semáforo en rojo. No se arrepiente de haberlo pasado en rojo. Tienen como una justificación para irrumpir cada una de las normas.
lo habrá luchado bastante, es la impronta de Martín Fierro también. Pues es que eso nos acompaña, tiene que ver con que en ese momento venían los inmigrantes y alambraban campos donde incluso ya vivía gente. ¿Cómo se genera esa actitud rebelde ante la norma que caracteriza al argentino en cualquier lugar donde vaya? Y que Martín Fierro tiene. Sin duda alguna, una anomia legal. Un rechazo a la ley, o por lo menos el no cumplimiento de la misma. Pero lo de Fierro, que José Hernández no era así. Lo de Fierro es distinto. Lo de Fierro, él comienza con las primeras prosas y dice, él era un gaucho bueno, con buenas condiciones, tenía trabajo, mujer, hogar. Luego se transforma porque la sociedad, el medio, los iguales, los pares, lo hacen diferente. Él no se subleva contra la ley y contra el orden por sí mismo. Se subleva contra la injusticia. Cuando el orden y aquel que se cree dueño del orden genera una cuestión tiránica, injusta, contra eso se subleva. No contra la ley por la ley misma. Ajá. Es incluso legal sublevarse cuando la opresión es la necesaria. Cuando se da ciertas condiciones, cuando esa opresión es tiránica. Solamente cuando ese tirano destruye y oprime. En esas condiciones hay una larguísima tradición de la ciencia política que justifica la lucha contra el tirano. Pero tiene que haber un tirano, ¿eh? Tiene que haber un tirano que agobie. O una injusticia que oprima, digamos. Ayer fue el aniversario del nacimiento de Lisandro de la Torre, por ejemplo, y capaz que no había un tirano específico en esa época, pero las revoluciones que fueron naciendo en la Argentina se consolidaron a partir de aplicación de tiranía, no sé si a partir de una sola figura, o siempre en Argentina hubo una figura, porque se discute mucho quién es el tirano en la historia. No, la tiranía se manifiesta solamente cuando aquella persona se cree omnipotente, domina todo el poder y consolida los privilegios personales en contra de los derechos de la sociedad. Ahí se manifiesta el tirano, cuando el tirano no le hace caso a nadie. No hay límites para aquel que genere y lleva adelante el poder. En la actualidad hay tiranías que están vivas en el mundo. La Argentina, a partir de 1853, 54, con la Constitución y con aquel pacto político, con aquel contrato social que tuvimos para bien fijar y firmar todos los argentinos, hemos consolidado un Estado en el cual Sarmiento hablaba de que había que cuidarlo porque la ley y el orden era la civilización. Y paralelamente a ese Sarmiento estaba del otro lado José Hernández, que reivindicaba a aquellos que realmente en la injusticia de la norma no podían hacer valer sus propios derechos. Entonces era una Argentina que nacía, que se forjaba, una Argentina que estaba emergiendo, que se estaba construyendo, y por supuesto todas las construcciones muchas veces duelen. Totalmente. Y se daba entre esta civilización y barbarie. Me parece interesante el planteo porque Sarmiento era la civilización. El Martín Fierro era la representación de la barbarie. No, para nada. ¿No? Para nada. Aún más, si hacemos un parangón y un análisis, el planteo sarmientino de civilización y barbarie está todavía en la actualidad. Yo me pongo a analizar la sociedad argentina y hay aspectos de civilización y hay aspectos de barbarie. Que me corten una calle y no me dejen ir a trabajar y estudiar es una actitud bárbara. Y que falte agua potable 4 cuadras después del centro de la ciudad. También, porque no es lo cumplimiento, porque hubo promesas para hacerla y no se hicieron. Con ese dinero hicieron otras cosas. Por supuesto. Entonces, la barbarie, esa descripción, que no es una descripción sarmientina expresa, literal solamente, sino la barbarie tiene una connotación cultural y la civilización también tiene una connotación cultural. La civilización sarmientina hablaba del cumplimiento de la ley, de la norma, de que los derechos efectivamente sean cuidados, de la escuela pública, etcétera, etcétera. Y la barbarie, decía Sarmiento, es no respetar la Constitución, hacer lo que yo quiero. Es decir, a mí se me cree conveniente llevar adelante una acción que yo creo conveniente y no está en la ley. Eso era barbarie para Sarmiento. Y en la actualidad, quien no respeta el derecho de los demás, también es bárbaro. Qué interesante, qué lindo siempre conversar de estas cosas. A mí por lo menos me apasionan, de hecho tanto que se me va todo el tiempo, pero
José Hernández, ya vio gauchos por acá, digo, la correntinidad tiene que ver con lo gauchesco, da la sensación de que somos como república aparte y que tenemos como costumbres propias, hasta un baile que es mío, dice la canción. En esa dinámica, ¿éramos parecidos al resto del país? ¿Cómo veníamos consolidándonos como nación? Había una identidad cultural muy fuerte de la argentinidad. El gaucho mismo, rioplatense, tiene valores que coinciden en varias regiones, pero a su vez tenemos características propias de la región, pero no solamente de la región, quiero apuntar más, de la provincia, porque la característica cultural de los valores de la correntinidad fueron irradiados desde Corrientes para la región, y el vínculo que formó ese eje Asunción-Corrientes marcó una identidad política, cultural, musical, lingüística y de tradiciones que con los más de 4 siglos de existencia, Corrientes forjó la región. Totalmente. Dardo, ¿dónde puedo averiguar más de todo esto que me dejó así con ese gustito? No solo para hablar de José Hernández, de la cultura gauchesca, de este poema épico que consolida el ser nacional, sino también para entender más de cómo somos. Digamos, la historia sirve para eso. Sí, hay muchos, desde la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, estamos trabajando desde hace varias décadas para instalar esta necesidad de conocernos nosotros mismos, conocernos a través de la historia y saber quiénes estuvieron antes. Y por la conducta de aquellos que estuvieron antes, somos lo que somos hoy. Totalmente. Se enseña en la escuela historia, esto está bueno mencionarlo. Bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, específicamente hoy, en el transcurso de estos meses, va a salir un manual de historia colonial correntina, en la cual la Junta de Historia lo diagramó y marcó los ejes y los argumentos. Así que estamos muy contentos con esa actividad, con ese modo de reproducir y de divulgar la historia de Corrientes, por la cual los correntinos estamos verdaderamente muy orgullosos. 3 grandes próceres de Corrientes que hoy, del otro lado, alguien de 20 años pueda googlear y entender la trascendencia que tuvieron para la consolidación argentina. José Francisco de San Martín, sin duda alguna, porque ha sido correntino y ha nacido en Yapeyú, en nuestro territorio. Pedro Ferré y Juan Gregorio Pujol. San Martín por la libertad, Ferré por el federalismo y Pujol por la constitucionalidad republicana. Muchas gracias, Dardo, por la claridad de los conceptos y por la charla en general, por haber venido hasta acá. Gracias a vos.